Hola, muy buenas, ¿cómo están? Soy Sebastián Miranda y bueno, esto es una clase sincrónica donde vamos a abordar lo que es la problemática ambiental desde la visión socioeconómica que vivimos en la actualidad. Voy a compartirles la pantalla para guiarnos por esta presentación. Antes de entender lo que es la crisis ambiental o por qué estamos dentro de una crisis ambiental, hay que entender un poquito históricamente cómo hemos llegado hasta esta situación, hasta estas problemáticas que vivimos en la actualidad. Eh, Según la teoría, muchos autores, principalmente hay uno que se llama Noah Harari, habla de que la intervención más significativa de la humanidad en los equilibrios naturales comienza a darse en la revolución agrícola aproximadamente hace unos 10.000 años. Aquí comenzamos a hacer la modificación del uso del suelo, comenzamos en los procesos de domesticación de plantas y animales, en los asentamientos, en la vida sedentaria, a construir ya poblaciones en un solo lugar que implicó concentrar contaminantes, aguas negras, desechos y otros procesos propios de las actividades humanas que comenzaron a generar los inicios de lo que entendemos hoy como lo que es la contaminación. Durante todo este tiempo, nuestros procesos civilizatorios fueron desarrollándose, principalmente a través de imperios, a través de colonizaciones, tanto de territorios como de otras poblaciones y de otras especies. Entonces, durante siglos hemos pasado a través de procesos de conquistas, de apropiación de territorios, de asentamientos humanos que han venido cambiando el uso del suelo, han provocado extinciones de especies, han generado concentración de contaminantes en lugares, ha provocado el exterminio de poblaciones y obviamente por esto también han venido desapareciendo muchas civilizaciones a lo largo de nuestra historia. Podemos venir un poquito ya más reciente, porque si bien es cierto que durante estos miles de años los procesos eh, intervencionistas del humano en los equilibrios naturales fueron significativos, es importante señalar de que a partir de la década o el siglo más bien eh, 18, con la aparición del proceso del capitalismo, con la consolidación del capitalismo y de la industrialización, comienzan a marcarse una época que en la teoría se llama la gran aceleración. Los procesos capitalistas y la aparición de la primera revolución industrial provocarían que los procesos de intervención en la naturaleza, los procesos de dominación de la naturaleza, de explotación de materiales, de expansión de actividades tanto industriales como agrícolas, comiencen a acelerarse y comience a provocar un cambio mucho más significativo, mucho más marcado en nuestra época más cercana. Entonces, en 1780 se da la primera revolución industrial y aparece la industria de la metalurgia, comienza a aparecer este, las mejoras en los sistemas de producción, que implica además mejoras en los sistemas de saneamiento, mejoras en los procesos médicos, mejoras en los procesos de conservación y preservación de comidas. Esto provoca que disminuya también la tasa de muertes de la población, aumente además o disminuye también la tasa de mortalidad de personas al nacer, y como tenemos poblaciones que comienzan a envejecer y menos personas que mueren al nacer, comienza también a aumentar considerablemente la población. Durante el siglo XVIII, durante el siglo XIX, esto comienza a verse todavía más marcado. Ya comienza a aparecer lo que fue la idea de la propiedad privada, la idea de la clase obrera o de las personas
contratadas directamente por un patrono que se le llamaba el proletariado. Esto provocó grandes crisis sociales donde ya los trabajadores comenzaban a pedir garantías, comenzaban a pedir derechos laborales, había manifestaciones, se comenzaban a organizar en sindicatos y otro tipo de organizaciones para luchar contra los poseedores del capital, ¿verdad? Entre estos dos siglos aparecen dos libros que marcan nuestra historia reciente, que es La riqueza de las naciones de Adam Smith, donde se sienta todas las bases del capitalismo, y El Capital y el Manifiesto Comunista de Karl Marx, que comienza también a hacer todo un proceso eh, de lucha, un proceso de oposición a la visión más capitalista, a la visión de la explotación de la clase trabajadora principalmente, y aquí comienzan a haber organizaciones importantes donde comienzan a hacer presiones sociales para el reconocimiento de derechos y condiciones más justas de trabajo. Podemos continuar en el siglo XX, ya inicio del siglo XX, un siglo marcado muchísimo primero por el asentamiento mucho más fuerte de todo el sistema capitalista, por el crecimiento industrial, ¿verdad? Que comienza a expandirse ya no solamente en Europa, sino comienza también a moverse a otras regiones y por un proceso de colonización de materiales, lo que el capitalismo llamaría recursos, de otros sectores, de otras regiones del planeta. Entonces, en el siglo XIX, entre 1800 y 1900, la industria se expande por toda Europa, comienza a moverse a América, la verdad, los procesos industrializados se comienzan a mover a principalmente en Estados Unidos y otros lugares, y ya en el siglo XX, a inicios, sucede una segunda revolución industrial con lo que fue la aparición del petróleo y principalmente la transformación del petróleo en sustancias. O sea, la industria química transforma el petróleo en sustancias y materiales y le da un giro a la producción industrial. Además de eso, en este siglo, ¿verdad? O a mitad de este siglo, suceden algunos acontecimientos históricos importantes, como lo fue la Primera Guerra Mundial, que dio a pie para muchísima investigación de materiales, de artefactos y un montón de cosas. La Segunda Guerra Mundial, en la lucha contra el nazismo, ¿verdad? Y sus aliados. En medio de eso es una gran crisis económica tremenda en 1929 que provoca, ¿verdad?, moverse hacia otras estructuras económicas. Aparece a paralelo a esto, que parece que no que podría parecer una trivialidad, pero la aparición de la del cine como una herramienta artística o como una manifestación artística. Y la televisión también son dos puntos muy importantes porque a través de estos dispositivos comienzan a promocionarse artículos, estilos de vida, modelos de convivencia, ideales, patrones de comportamiento. Entonces, en la industria del cine y de la televisión va a ir en paralelo creciendo a todo lo que es la industrialización y obviamente dominada o acaparada por toda la visión capitalista de la obtención de el capital a cualquier costa, ¿verdad? Del enriquecimiento particular de cualquier manera, a costa de cualquier cosa. Después de eso, ¿verdad? A mitad del siglo XX, ya comenzamos a ver la aparición del tercer mundo, ¿verdad? Ya llamado de esta manera por ser proveedores de materia prima, por ser considerados países subdesarrollados, como vamos a ver ahorita, que fue un título que nos otorgó un expresidente estadounidense y se sigue asentando toda la idea neoliberal
¿verdad? Todo este modelo neoliberal basado en este capitalismo salvaje, con el fin ya más bien ahora de reducir los estados, la idea de privatizar los servicios, la idea de que todo se concentre en pocas manos, en empresas particulares, en todos los servicios. Y obviamente esto provoca también de que al aparecer el tercer mundo, los países más desarrollados comiencen a recolonizar. Vamos a hablar de recolonizar porque acordémonos de que en nuestros países latinoamericanos, África, el sur de Asia, ¿verdad? Sufrieron constantemente procesos de colonización donde llegaron, en nuestro caso, los españoles, después llegaron las bananeras. Ahora llegan las corporaciones y comienzan a apropiarse de nuestros recursos. Nosotros les damos simplemente materias primas, ellos lo toman como si fueran propios y ellos los utilizan para producir sus bienes de consumo que no los vende posteriormente, ¿verdad? Ya terminados, y mantienen un ciclo económico de una ganancia, prácticamente absoluta, ¿verdad? Eh, en relación a los costes de producción y los beneficios económicos, ¿verdad? Entonces, este modelo se asienta muchísimo y obviamente comienza a sobreexplotar la naturaleza en nuestras regiones principalmente y comienza a haber una sobreexplotación de las personas. Entonces, ya comenzamos a asentar las crisis. Acá en este punto ya terminamos esta primera línea y ya a finales del siglo XIX y en esta mitad del siglo XX ya aparecían personas hablando de que este sistema capitalista de producir riqueza a cualquier costo, de privatizar los servicios y la propiedad, de pagar un salario injusto por la fuerza de trabajo de las personas, por apropiarse de los materiales y de los servicios de la naturaleza para exclusivamente producir, despojándole a otras personas y a otros seres de sus territorios, comenzaban ya pensadores a decir de que esto era insostenible, de que la forma de producir iba a provocar cambios importantes dentro del sistema climático, dentro de los ecosistemas, y que también nosotros en algún momento podríamos ser víctimas de esto. Entonces, dentro de esta lógica, ya pensadores alrededor del mundo comenzaban a señalar de que si no se cambiaba el sistema económico que estaba creciendo, íbamos a presenciar, o íbamos a ser testigos de una crisis ecológica, de una crisis ambiental y por supuesto, cosas que vamos a percibir ya en la actualidad, una crisis climática, cosa que ya estamos viviendo. Ya en todas estas épocas ya comenzamos a ver problemas ambientales muy significativos, por ejemplo, en Londres, ¿verdad? Una época que antes de los 50 vivir en ese lugar era imposible por las nubes de smog. Ya comienzan a aparecer serios problemas de contaminación de ríos, de lagos, del aire, eh, pérdida de suelo, lo que provoca malestares en las poblaciones que comienzan a verse afectados tanto en países desarrollados como países en vías de desarrollo, y esto provoca grandes manifestaciones, movimientos, y comienza también a aparecer la comunidad científica a relacionar cómo la actividad industrial comienza a afectar los ecosistemas, los equilibrios, la salud de las personas, la salud del ambiente, la salud de los animales, y ya comienzan a aparecer muchísimos datos, ¿verdad? En estos 200 años, ¿verdad? En paralelo, y comienzan a recopilarse, comienzan a difundirse y comienzan a que las personas comienzan a enterarse de que nuestro sistema no era, ¿verdad? Lo más sano, lo más sano. En 1960 o en esta década de los 60 aparece un libro súper indispensable para comenzar a promover los movimientos ambientalistas, que fue el libro de Rachel Carson llamado La Primavera Silenciosa,
un libro bellísimo donde Rachel Carson, ¿verdad? Que ya me llama la atención el hecho de que sea mujer, primero en una época súper machista como la del siglo XX, en una sociedad súper machista como es Estados Unidos, comienza a divulgar, a escribir un libro de divulgación científica, demostrando cómo los agroquímicos afectan al ambiente y a la salud humana. Comienza a hablar sobre los efectos de los agroquímicos en los animales, de cómo se transmite el veneno, ¿verdad?, entre diferentes animales dentro de la cadena alimenticia, cómo comienza a afectar la salud de las personas, los cambios, ¿verdad?, o la desaparición de especies debido a la presencia de esas sustancias. Entonces, fue tanto el impacto que tuvo Carson en la sociedad que comenzó a provocar una serie de movimientos y de manifestaciones que comenzó también a alinearse o a ser parte de mucho de esta mentalidad de movimientos hippies, la idea de retornar a la tierra, la idea de vivir entre el amor y la paz, la idea de no violencia, la idea de cuidar, ¿verdad? A la naturaleza y demás. Entonces, en los 60 comienzan a haber una serie de eh, movimientos sociales que comienzan a incorporar la preocupación ambiental dentro de sus pensamientos, dentro de sus objetivos, dentro de su ideología, y comienzan a haber un cambio, ¿verdad? Importante para señalar las, los daños, señalar lo negativo que está, que el sistema capitalista, el sistema industrialista, el sistema neoliberal ocasiona dentro de la naturaleza, el ambiente y las personas. Fue tanta la presión en esta década o en estos periodos que ya en 1970 se da a principios del 70 se da la primera cumbre mundial sobre temas ambientales organizada por las Naciones Unidas para discutir sobre las problemáticas de los efectos de nuestras actividades sobre el ambiente. Y a partir de esto también comienzan ya a aparecer la educación ambiental, los movimientos ambientalistas y ecologistas, una serie de pensadores académicos y personas que comienzan a escribir muchísimo, a difundir muchas ideas sobre la importancia de cuidar y de proteger la naturaleza. Y bueno, comenzamos a ir, o comienza a aparecer todo lo que fue el germen del ecologismo y el germen obviamente de lo que es gestión ambiental, ética ambiental, cultura ambiental y muchas de las cosas que en la actualidad estamos hablando. Sin embargo, el sistema capitalista no fue frenado. El sistema capitalista siguió creciendo significativamente. El sistema capitalista también se fortalece y en los décadas de los 80 aparece una tercera revolución industrial con los procesos automatizados, con la robótica principalmente, donde comienza a haber una sustitución de la mano de obra humana por robots, por procesos automáticos, donde en vez de frenar el crecimiento de la industria, la expande y además de esto provoca eh, una producción en masa. O sea, permite que lo que una industria fabricaba antes de los 70, en los 80 triplicaba esa producción. Lo que antes hacían 100 personas en una hora, una máquina podía hacer lo mismo en minutos. Y esto provocó la producción en masa. Comenzó a diseñarse toda la idea de, de los productos desechables, la idea del hiperconsumo, del consumismo. Entonces aparece una cultura que se denomina la cultura de lo desechable, que comienza a enseñar, obviamente, a través de la publicidad, a través de la televisión, a través del cine, la idea de que las cosas tienen que cambiarse rápidamente
de que las cosas se vuelven obsoletas rápidamente y ahí aparecen dos términos importantes. El primero es la obsolescencia programada y la idea de la obsolescencia percibida. La obsolescencia programada lo que indica es de que un aparato se diseña para que dure cierto periodo de tiempo y que después de ese periodo tenga que ser desechado y que la persona o el consumidor tenga que comprar uno nuevo. Y la percibida es que ese dispositivo que sabemos que todavía funciona, que sabemos de que está en buen estado y demás, se nos hace creer, nos hace percibir a través de la publicidad y otras estrategias de mercadeo de que ya está obsoleto, de que ya no nos sirve, de que ya está anticuado y que necesitamos cambiarlo. Entonces, lo que comienza a hacer la industria, y obviamente sustentada dentro de la visión capitalista, es la idea de consumir excesivamente, consumir sin necesidad, consumir por consumir. Entonces comenzamos a generar un hiperconsumo que obviamente dentro de una cadena de producción, entre más consumamos, más materiales, más recursos naturales, como lo denomina el capitalismo, voy a ocupar, por lo tanto, más explotación de la naturaleza voy a hacer, pero además de eso, entre más desechable un producto, más rápido se va a dañar y por lo tanto voy a generar residuos muchísimo más, en un volumen mayor, mucho más rápido que antes. Y lo que estoy provocando es, por un lado, la sobreexplotación del planeta y por el otro lado, la acumulación excesiva de residuos. Residuos además que no se pueden descomponer rápidamente, por lo tanto se van acumulando en el ambiente y provocamos un daño ambiental tremendo, que literalmente nos conduce a la crisis actual que tenemos. Obviamente ya aquí, en los 80 también comienzan a aparecer ya o a resonar mucho más fuerte términos como el calentamiento global, términos como el cambio climático, términos como el agujero de la capa de ozono, que son términos muy importantes de entender debido a que son los impactos globales, o sea, planetarios, que nuestra actividad humana ha desarrollado. Entonces, aquí es importante, ¿verdad?, comprender de que probablemente antes de estas épocas se hablaban de impactos ambientales locales, de que nuestro río se contaminó, de que nuestro suelo no produce, de que nuestro aire está sucio, ¿verdad? Ya comenzamos en el momento tal vez a hablar de que el país estaba contaminado, pero en este punto ya comenzamos a hablar de que el planeta está padeciendo de una transformación completa asociada a nuestras actividades. Entonces, ¿verdad? Obviamente hay una respuesta. Y la respuesta a esto surgió en la década de los 80 también, que se llamó el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible fue una alternativa que se planteó para buscar otro modelo de desarrollo y plantear la idea de que nuestra economía siguiera creciendo, pero sin afectar el ambiente y la parte social a las personas. Lo cual, ¿verdad?, se convirtió en algo muy retórico y que fue asumido o apropiado por el mismo capitalismo para justificar su crecimiento económico, diciendo que no iba a afectar el ambiente y la parte social, eh, sin cumplirlo, básicamente, ¿verdad? Sin llegar a cumplir esto. Eso lo vamos a entender un poquito más, un poco más adelante. Ya posteriormente, en 1900 o en la década de los 90, no solamente comenzamos a tener una gran cantidad de materiales desechables, sino que comienza a haber la explosión de los aparatos eléctricos y electrónicos. Comenzamos ya a tener mucho más dispositivos eléctricos y electrónicos. Lo que esto también va a provocar es de que se dé una demanda energética mayor, porque cada vez más se demande más energía, valga la redundancia, y se ocupe o quemar más combustible o explotar más los ríos o explotar más la naturaleza para producir energía eléctrica
para poder alimentar a nuestros aparatos eléctricos y electrónicos. Esto, ¿verdad? También tiene un impacto ambiental muy grande. Posteriormente se masifica lo que fue el acceso a Internet y comienzan a aparecer ya lo que fue las redes sociales. ¿Y por qué lo menciono? Porque al igual que la televisión y el cine, las redes sociales van a significar un medio para instaurar modelos, formas de consumo, estilos de vida, patrones de comportamiento y otro, ¿verdad? Gran número de factores que se van incorporando a nuestra cultura, a nuestro comportamiento social. En esta época también, aquí vamos, ven, como ustedes pueden ver, vamos en un paralelismo entre el crecimiento económico, el crecimiento del sistema capitalista industrial neoliberal eh, y el crecimiento o el crecimiento o el surgimiento o el fortalecimiento más bien de los movimientos sociales, ecologistas y ambientalistas que van haciéndole frente, buscando una respuesta para los impactos de este. Y bueno, en 1992, ¿verdad? Ya estamos más de 20 años posterior a la primera cumbre mundial sobre el ambiente y humanidad, por así decirlo, y comienzan a aparecer también en Río, comienza a darse la cumbre más importante tal vez de nuestra época, que fue la cumbre de Río en 1992. No es que anterior a esto no se hayan celebrado más cumbres, ¿verdad? Se han celebrado en este proceso de 20 años, se celebraron muchísimas cumbres, pero una de las más importantes fue lo que sucedió en Río de 1992. Entonces, en la cumbre del Río surgen acuerdos muy importantes a nivel globales, como lo fue uno que se llamó la Agenda 21. La Agenda 21 estableció objetivos para el nuevo siglo, para el nuevo milenio que venía, pues se llamó Agenda 21 para el siglo XXI, donde establecía acuerdos súper importantes, como los que tenemos ahora con lo que se llaman los ODS, muy similares que hablaban, por ejemplo, de la reducción de la pobreza, hablaban, por ejemplo, de eliminar la desnutrición, tener acceso, porque todas las personas tuvieran acceso al agua potable, mejorar la educación y un gran sinnúmero de objetivos que ahora que podemos verlos posteriormente, con la idea de mejorar las condiciones sociales del planeta y obviamente mejorar las condiciones ambientales del planeta, sin olvidar, obviamente, la idea de el crecimiento económico. Sin embargo, en este punto, y en algún momento se puede retomar este tema, es que gracias a la Cumbre del Río de 1992, se invita también a lo que fue la Organización Internacional de Estandarización, llamada ISO por sus siglas en inglés, a formar parte con el fin de que esta organización diseñara una certificación internacional para que pudiera aplicarse a todo el sector productivo, dado que es el más impactante, y así comenzar a reducir los efectos al ambiente por la actividad industrial. Esto es muy interesante porque aquí surge básicamente la idea de la gestión ambiental, ¿verdad? No es que sea un concepto completamente nuevo. Ya antes de el surgimiento de lo que fue la norma ISO 14001, ¿verdad? Que es la norma internacional más reconocida en gestión ambiental, ya hubo iniciativas anteriores en lugares como Europa que aparecían normas, ¿verdad? Más regionales que se aplicaban. Sin embargo, después de la cumbre de Río se logra desarrollar una norma a nivel internacional que podía ser aplicada en cualquier parte del mundo. Bueno, entramos a nuestra era, entramos a nuestro siglo y comenzamos a aparecer, o comenzamos a llamarla, la era de la información gracias a el surgimiento del Internet. Por primera vez en la historia de la humanidad, nosotros
personas, tenemos acceso a toda la información posible que existe. Gracias a los buscadores, gracias al Internet, podemos rastrear cualquier información que se nos ocurra y podemos tener acceso libre a ella. Entonces, en esta era, comienza, ¿verdad? El Internet a masificarse y la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida de los dispositivos también comienzan también a reducirse y comenzamos a aumentar muchísimo nuestra era de consumo. Sin embargo, después de más de 40 años de trabajo, después de la década de los 70, de los movimientos ecologistas y ambientalistas, el fortalecimiento de la educación ambiental, la idea de del cuidar la naturaleza debido a las actividades industriales y capitalistas, comienza a aparecer también poco a poco la idea o dentro de nuestras sociedades el concepto de cultura ambiental. Ya comenzamos a desarrollar prácticas ambientales en dentro de nuestras sociedades, comenzamos a incluir la educación ambiental en la educación formal, comienzan a aparecer iniciativas importantes que se impulsan en escuelas y colegios, donde los chicos, ¿verdad? Donde los niños, niñas, adolescentes, jóvenes comienzan a recibir poco a poco más una educación ambiental formal y esto provoca que vayamos cambiando un poquito nuestra moral ambiental, nuestra ética ambiental, nuestros hábitos de comportamiento. No obstante, nuestros hábitos de consumo probablemente más bien tiendan a buscar productos desechables, a buscar productos no básicos, ¿verdad? Productos que no son, que no atienden a necesidades primarias. Por lo tanto, bueno, comienzan a haber cambios si seguimos con este paralelismo entre el crecimiento del capital o el capitalismo y el crecimiento de estas culturas ambientales que ofrecen otras alternativas, ¿verdad? Y demás. Además, también comienza a aparecer lo que se conocen como los mercados verdes, la idea de ya un mercado regulado, ¿verdad? Que ofrece productos ambientales, que ofrecen productos sostenibles, que ofrecen productos ecológicos, ¿verdad? Y comienzan a aparecer una gran cantidad de etiquetas como aquello ecoamigable, lo sustentable, lo amigable con el ambiente, el producto verde y una gran cantidad de etiquetas que ayudan a las empresas, ¿verdad? A posicionarse mejor en el mercado, haciéndonos creer de que cuidan el ambiente. Bueno, esto continúa, ¿verdad? Ya en la década del 2000 también ya comienza a posicionarse la idea del reciclaje. Ya en la época del 2000 comienza a posicionarse la idea del compostaje. Ya en la época del 2000 comienzan a presionarse los gobiernos locales para que nos recojan los residuos reciclados. Y comienza bueno, a hacer un proceso de cambios importantes que cada vez son más notorios. Sin embargo, además de esto que es positivo, ya en la década del 2000 comienzan a aparecer todavía mucho más alarmas de que si no cambiamos nuestro modelo económico, de que si no cambiamos nuestro modelo capitalista, va a provocar, ¿verdad? Se va a dar una situación de que el cambio climático o de que el calentamiento global se acergue, pues sus consecuencias comenzamos a percibirlas cada vez mucho más cercanas. Y antes en los 90 nos parecía muy lejano lo que hablaban sobre la crisis ambiental. Antes nos hablaban de que posiblemente podían derretirse los polos, posiblemente iba a subir el nivel del mar, posiblemente íbamos a tener huracanes más fuertes, posiblemente íbamos a tener sequías más marcadas, posiblemente íbamos a tener inundaciones más severas, posiblemente iban a aparecer enfermedades nuevas. O sea, eran escenarios, ¿verdad? Bastante negativos, bastante grises, pero que se ponían en un horizonte muy lejano, o, ¿verdad? Relativamente muy lejano. Ya en los 2000 se hablaba de que las principales consecuencias de la crisis climática la íbamos a sentir posterior a la década del 2050. Ahora bien,
estamos en el 2010 y hoy, 2020, en un año del 2023, ¿verdad? En un día del 2023, estamos dentro de una cuarta revolución industrial, donde ya comienza a ser parte de nuestra vida la inteligencia artificial, que cada vez más toma más fuerza, cada vez más se vuelve más común utilizarla. Comienza a aparecer la nanotecnología, comenzamos a tener dispositivos cada vez más pequeños que pueden almacenar más información, que pueden durar mucho más tiempo, ¿verdad? Con sus baterías, que pueden hacer funciones, ¿verdad? Antes impensables a pequeña escala. Comenzamos a tener la modificación genética y esto va a incluirse también en la producción de alimentos y en la producción de animales, ¿verdad? Todo esto comienza a generarse y no para, y no para. Y el detalle aquí es de que la producción capitalista, la producción industrial, los gobiernos neoliberales siguen, crecen y parece que no tienen freno. Y paralelo a esto, sigue creciendo los movimientos de oposición, los movimientos capitalistas, la conciencia ambiental, la cultura ambiental, la ética ambiental, tienen cambios, ¿verdad? Lentos dentro de nuestra sociedad que buscan alternativas a este proceso aceleradísimo del crecimiento económico sin medida de crecimiento económico a costa de cualquier persona, a costa de cualquier ser, y estamos teniendo una consecuencia gravísima, ¿verdad? Puesto que el año 2022, el panel intergubernamental de cambio climático, en sus siglas en inglés, la IPCC, señala en su informe de que ya los procesos de crisis climáticas se aceleraron a tal punto que vamos a sentir sus condiciones o sus consecuencias más severas después de la década del 2030. Entonces, es grave, puesto que ya nos reducen el margen de acción y nuestro modelo se niega a cambiar. Entonces, es muy importante en este punto preguntarnos, ¿qué viene después del 2030? ¿Qué futuro nos espera? ¿Cómo podemos adaptarnos a lo que viene? ¿Cómo podemos mitigar los efectos de lo que viene? ¿Cómo podemos utilizar la crisis ambiental, la gestión ambiental, perdón? ¿Cómo podemos utilizar la educación ambiental? ¿Cómo podemos utilizar nuestra sensibilidad, nuestros saberes, nuestra espiritualidad para darle un giro a este sistema para enfrentar una crisis ambiental que ya la tenemos encima, con el fin de poder sobrevivir y de vivir de la mejor forma en una situación que se pone cada vez más compleja. Bueno, esta es la primera, una primera parte de un video sobre crisis ambiental y sistemas económicos, agradeciendo su atención y espero que la información les sea de muchísima utilidad. Nos vemos pronto en un próximo. Saludos.